La charla de hoy, siempre en el marco del mes de los océanos, estará a cargo de Carlos Calvo. Entonces, Carlos es un médico veterinario, zootecnista y magíster en ciencias del mar por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es doctor en medicina de la conservación por la Universidad Andrés Bello en Chile, investigador asociado del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello en Chile y director de los proyectos de la ONG Conservación. También es miembro del grupo de especialistas de nutrias de la IUCN y ha participado y dirigido proyectos de ecología, de enfermedades y conservación de la biodiversidad. Entonces, en el marco de estas presentaciones que estamos realizando desde APECO, le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, eh, puedes comenzar con tu exposición. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, APECO, por la invitación. Y, y bueno, como ya oyeron un poquito de mi presentación, yo soy de Perú, pero voy a hablar de conservación de la nutria marina en Chile, porque como también escucharon en mi presentación, yo hice mi doctorado en Chile y ahí pude volver a trabajar con la nutria marina, que ya había trabajado con ella eh, en Perú. En Chile se le conoce el nombre local de chungungo, porque en realidad es una especie que tiene muchos nombres comunes utilizados a lo largo de su distribución, como ya vamos a ver. Y este es el capítulo de conservación de la nutria marina en Chile, si no me equivoco, es el capítulo 8 del libro de conservación de la nutria marina que escribimos hace poco, y este capítulo lo escribimos junto con Gonzalo Medina, quien fue mi director de tesis, y Gabriela Molina y Nicole Delgado, a las cuales junto con Gonzalo pudimos asesorar cuando ellas hicieron sus tesis de, de licenciatura en biología marina, y juntos colaboramos para hacer este capítulo de conservación de la nutria marina en Chile. Todos ellos chilenos, yo era el único peruano, y en esta ocasión me va a tocar hablar un poquito sobre este capítulo de la historia de la conservación de la nutria marina en Chile. Hay varias cosas que no voy a tocar mucho para dejarles, o que han tocado en la anterior presentación de Leonardo sobre ecología trófica. Pero bueno, empecemos por Chile. El país tiene actualmente dos especies de nutrias. Estas especies de nutrias son la lontra felina, que es la que vamos a hablar ahora, y la lontra provocax, más conocida como huillín, o su nombre común, como es el nombre común oficial, digamos así, es el de nutria de Río del Sur. Pero todo el mundo en Argentina y en Chile la conoce como huillín. Eh, a simple vista, si las vemos por separado, no son tan fáciles de reconocer. Si las tuviéramos uno al lado del otro, sería más fácil porque el huillín es como 3 veces más grande que el chungungo, que la nutria marina. Y otra de las características en las cuales se les puede diferenciar es por la nariz, lo que conocemos como el rinario. La nariz de la nutria marina es más como plana, como se puede ver acá en la imagen, mientras que la nariz de el huillín, es decir, la nutria de río, es más triangular. Y otra gran diferencia, bueno, la diferencia de distribución es que la nutria marina para Chile, es netamente marina. Está desde Arica hasta, en teoría, el sur del país, que eso ya lo vamos a ver, ¿no? Mientras que el huillín tiene un hábitat eh, mm, de agua dulce, de ríos y lagos, y también habita zonas marinas, en la parte de los fiordos del sur, donde, y que también lo vamos a conversar, aún esta interacción entre ambas especies aún está poco estudiada. Es decir, podrían estar coexistiendo en el mismo hábitat, pero la hipótesis es que no, que los chongungos, las nutrias marinas, están más hacia la zona expuesta al Océano Pacífico, la zona de oleaje, mientras que el huillín, la nutria del Río del Sur, está más hacia zonas de fiordos y protegidas por las rocas, ¿no? No es una nutria de oleajes en su ecosistema eh, de agua salada.
Entonces, otra cosa importante sobre Chile y la nutria marina es que la descripción de la especie, la que lo hizo el sacerdote cura Juan Ignacio Molina, ahí por los 1700, fue en Chile. Fue los estudios publicados en este documento, en la época, donde por primera vez, en esa época de los naturalistas, se describe a la especie, ¿no? Si no me equivoco, era como Lutra felina o una cosa similar. Eso fue en 1782. Luego, ya el conocido Charles Darwin, en uno de sus libros, El viaje de un naturalista alrededor del mundo, vuelve a describir a la especie en 1835, bastantes años después, en el archipiélago de Chonos, en la zona sur de Chile. Entonces, estos documentos eran los que ahí en esos siglos eran los que se tenía sobre la especie. Y de ahí la especie no ha vuelto a ser estudiada hasta estas dos personas ya en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX. El primero fue Walter Searfield, que a finales de los años 80, inicios de los 90, estuvo estudiando a las nutrias, en realidad, en el sur de Chile. Y hizo uno de los primeros censos y estudios sobre la nutria marina ahí en el sur de Chile. De ahí, de los inicios de los años 90 hasta el final de la primera década del nuevo milenio, es que Gonzalo Medina Boguel hace el primer censo nacional en Chile, ¿no? O mejor dicho, el que ocupaba mucho mayor extensión. Es decir, vemos que los intervalos entre los años son bastante amplios. ¿Qué pasó en los otros años? Pues tenemos muy poca información. Hay información también sobre lo que era la industria peletera, porque las dos nutrias de Chile fueron utilizadas para esto, ¿no? O sea, cuando había mayor consumo, que ahora ya felizmente parece que no es tanto el consumo de piel animal para vestimenta, estas nutrias junto a otros animales eran cazados, entonces la información que se tiene estos años perdidos es básicamente netamente sobre pieles, ¿no? Exportación, pero como ya vamos a ver, no es tan fácil identificar. Si ya hemos visto la diferencia que no es tan fácil identificar entre un huillín y un chungungo, pues a nivel de piel, para la época, probablemente tampoco, ¿no? Entonces, estas dos personas han sido las que han colaborado más y en los estudios en los cuales se han hecho, ¿no? Y para estos censos, y también vi que era una de las preguntas que le hicieron a Leonardo la semana pasada, pues hay métodos, ¿no? Para poder identificar la existencia o la presencia de la nutria marina, ¿no? Uno de los más usados, y que yo lo he usado, probablemente otras personas también, más económicos y no invasivos, es el registro de las heces, ¿no? De las fecas, que en el caso de la nutria marina es fácilmente identificable. Una persona como yo que ya trabaja con este animal bastantes años, literalmente yo lo huelo. O sea, voy caminando por un roquerío y para mí ya huele a nutria, ¿no? Entonces yo digo, acá hay probablemente una madriguera muy cercana. Eh, Otras personas, si es que alguien en un futuro va a trabajar con esa especie, ya va a poder identificar el olor, realmente no lo puedo describir, es un olor muy específico, pero no algunas no, todas las heces siempre tienen los restos de los invertebrados que consumen y de las espinas de peces, ¿no? Entonces, fácilmente reconocible, especialmente en algunas zonas que son de color rojizo, probablemente por todos los invertebrados que consume, que pueden ser de este color, ¿no? Con esta seca, también fácilmente reconocible, casi siempre va a estar en alguna roca, y estos animales tienden a usar letrinas, ¿no? Lugares donde siempre van a defecar como para marcar el territorio, ¿no? Otra de las métodos que se utiliza para el registro son las huellas. Y acá hay un manual, el Manual de Huellas Mamíferos Silvestres de Chile, de Oscar Sky, de la Universidad de Concepción, donde te describe más o menos cómo son las medidas de la pata anterior, de la pata posterior, y esto también es fácilmente reconocible en campo, con excepción de algunos lugares donde hay otros animales que se pueden confundir, pero por ejemplo para Perú y el norte de Chile, es fácilmente reconocible las huellas de las nutrias marinas en las playas, ¿no? En las zonas arenosas. Distintivamente de los gatos y los perros, ¿no? Que también dentro de este manual se puede ver diferencia entre felinos y caninos. Otra cosa también que puede ayudarnos a identificar es que algunas veces, como en esta foto, podemos identificar el arrastre de la cola. Se puede ver entre las huellas que obviamente el animal que pasó por ahí arrastra una cola.
Y el método de registro más, bueno, el más fiable es obviamente el registro directo, ¿no? De la especie ya sea viva o la especie muerta, que igual cuando uno llevo años trabajando con la especie y muy pocas veces he encontrado individuos muertos, y vamos a hablar también un poco de eso, pero son los dos métodos de registro de que la especie está o estuvo en la zona. Ahora vamos a hablar sobre esos, varios de estos estudios, especialmente los hechos por Medina Vogel a partir del nuevo milenio y que obviamente algunos que generan bastante controversia. Y uno de ellos es sobre la población. ¿Cuántas nutrias tenemos, ya sea en Chile, en Perú o en la totalidad? Y digo que genera bastante controversia porque hay bastante discrepancia sobre cuáles son los métodos específicos para poder determinar cuántos animales hay. Y probablemente uno de los inicios de esta metodología y la que se sugiere que es como la más fiable, pero que requiere de un gran esfuerzo de personas para poder hacerlo y tiene también obviamente sus eh, cosas negativas, es la realizada por Medina Vogel y colaboradores en el 2006, donde en este lugar en el sur de Chile, con un esfuerzo de muchas personas y muchas horas de observación, todas al mismo tiempo, se puede determinar que para esta zona hay 3,8 nutrias, ¿no? Entonces es una de los estudios más fiables y la metodología que otras personas han utilizado para poder, en Chile, para poder evaluar las poblaciones de esta especie. Luego está el estudio de Medina Vogel también de 2017, de 2007 y colaboradores en el cual fueron más allá, ¿no? Se colocaron en este caso transmisores intraabdominales a nutrias en la costa centro de Chile, en Quintay, en la región de Valparaíso. Fueron 6 animales, 3 hembras y 3 machos. Esto ya vemos que el estudio anterior si requería de mucho esfuerzo de personas y tiempo. Este de acá es bastante invasivo en el animal, ¿no? Había captura, había una cirugía de por medio, poner el transmisor, etcétera. Entonces, este es el único estudio que existe hasta la fecha de ese tipo de poner transmisores a las nutrias y es del 2017. Nunca más se volvió a repetir, solo fueron 6 animales en un periodo de entre agosto y diciembre del 2004 y en una zona del centro de Chile. Es la única información que tenemos, pero que nos da una información valiosa, que es la que seguimos utilizando hasta el momento del ámbito de hogar, que es aproximadamente de 3 kilómetros. Eh, Sin embargo, siempre hay que tener cuidado con estos datos porque recordemos que es un tiempo corto, es un espacio específico, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos más de estos trabajos. Otra cosa que este, tiene de ventaja este trabajo frente al otro, al anterior, es que cubre las 24 horas del día. Y acá fue que se descubrió que el animal tiene que la nutria marina tiene mucho movimiento de noche, lo cual con una técnica como la anterior de observación directa, solamente de día, en horas día, pues no se puede evaluar qué pasa con las nutrias marinas de noche, a dónde van, qué hacen, etcétera, ¿no? Entonces, la otra técnica no te permite evaluar qué hay de noche, y de noche hay actividad. Otra cosa que también descubrió este trabajo fue cuánto tiempo pasan en el agua. Y parece que no es mucho. Probablemente más cercano al 80% del tiempo las nutrias las pasan en tierra. Probablemente descansando o termorregulando, porque una de las hipótesis es que no es un animal tan adaptado a la vida en agua fría. Esos trabajos los pueden ver en los trabajos de Juliana Viana, especialmente en el 2010, donde habla un poquito sobre la genética de la especie, también un trabajo realizado con varias muestras de, de Chile. Y por último, la parte de las poblaciones y demás, está justo el trabajo de 2008, ¿no? El censo que se hizo en varias regiones de Chile, desde la costa norte, la costa central y la costa sur, donde una de las cosas que se determinó fue que es muy importante el parche rocoso, ya sea el que sea un parche rocoso, porque estos animales viven en una costa rocosa, el parche rocoso sea grande y que además de grande esté conectado cercanamente con otro parche o con otros parches rocosos, ¿no? Es decir, cuanto más conectividad hay entre parches rocosos y cuanto más grandes sean esos parches rocosos sin intervención humana, por ejemplo, o con poca intervención humana, es mejor para las nutrias y es más probabilidad de que encontremos
nutrias marinas en esos parches rocosos. Y esto es un dato también muy importante que nos ayuda a gestionar y hacer, o que debería ayudarnos a gestionar y promover la conservación de la especie. Ahora, ya que hemos hablado sobre estos primeros trabajos de este siglo, también en el libro de conservación de nutrias marinas, en el capítulo 2, que si no me equivoco es la historia natural, y que somos los mismos autores, hicimos una recopilación que en realidad la hicieron Gabriela y Nicole sobre todos los registros que hay en literatura científica publicada en el siglo XXI de la nutria marina, ¿no? Entonces, todos esos son nuestros puntos negros. Todo lo que hay en este siglo publicado sobre dónde se encontró una nutria, dónde se tomó una muestra de una nutria, dónde se encontró una heces de nutria, etcétera, que está publicado en literatura científica con registros geográficos, ¿no? Entonces, vemos que la distribución actual de este siglo es desde más o menos La Libertad en Huanchaco, que es donde estoy ahorita, bueno, no estoy en Huanchaco, estoy en Trujillo, en el grado 8, cuando la distribución que vemos de la Eocene está en el grado 9 por el momento, y en la zona sur llega hasta la isla Huafo, que está al sur de la isla eh, de Chiloé, ¿no? En la región de los lagos, en Chile. Al sur de esto, ¿qué es lo que pasa? Porque originalmente sí está la distribución para el sur de Chile, la zona de los fiordos. Es más, Darwin lo describe acá, ¿no? En el archipiélago de Chonos. Pues esto sí está en el capítulo 8 de la conservación de nutrias de Chile, donde recopilamos avistamientos bueno, informes también visuales sobre algunos registros fotográficos de la nutria marina que podíamos cerciorarnos que era la nutria marina por sus características como el rinario, ¿no? Entonces, en los círculos blancos están lo que es más actual, digamos, lo de este siglo, y en estos círculos lo que podría ser del siglo reportado en el siglo pasado, ¿no? Entonces, aún es un poco ambiguo qué podría estar pasando en esta zona. Recordemos que la nutria marina está asociada a la zona del Pacífico, ¿no? Del Océano Pacífico, mientras que la nutria del Río del Sur, el Huillín, a la zona más interna de los fiordos. Acá hay muchas preguntas sobre su distribución que deberían ser contestadas en algún momento, ¿no? Y como ya vimos, es una especie que habita desde Perú hasta el sur de Chile. Por lo tanto, la costa donde habita tiene dos grandes eh, diferencias, ¿no? Estamos hablando de una costa árida asociada al ecosistema del desierto de Atacama, por ejemplo, o al desierto costero en Perú, versus una costa lluviosa del bosque lluvioso, bueno, una costa húmeda y fría del bosque lluvioso boliviano en el sur de Chile, pasando por la parte patagónica más al sur, ¿no? Entonces, hay una diferencia bastante drástica en ecosistemas marino-costeros. Además, dentro de esta extensa distribución, también es una especie que se ha adaptado a vivir en condiciones donde comparten con los seres humanos y con todo lo que implica la presencia humana, ¿no? Es una especie que puede habitar en rompeolas, es una especie que puede habitar en muelles, por ejemplo, son fotos de Pucusana, al sur de Lima, y puede adaptarse ya sea o a vivir en madrigueras dentro de las rocas, o a vivir y defecar, hacer letrinas en las embarcaciones, ¿no? Entonces, es una especie bastante adaptable a las personas, pero lo cual también la pone en riesgo de todo lo que implica que un animal silvestre viva con las personas, ¿no? Entonces, una de esas implicancias es la mortalidad, ¿no? O sea, un animal puede morir por entrar en contacto con actividades humanas. Esto también está en el capítulo 8, la figura 3 del capítulo 8, y es básicamente los datos de Cernapesca. Cernapesca es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile, donde llegan los reportes, por ejemplo, de animales varados o animales muertos. En este caso, es una base de datos entre el 2019 y el 2023 sobre todos los reportes que hay. Y hago énfasis en que son reportes, es decir, necesita haber personas para que lo reporten. No es un esfuerzo de monitoreo de varamientos de playas, sino son reportes. Pues esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la gran mayoría de los reportes pertenecen a la costa centro y seguida de la norte, porque en la costa centro es donde hay mayor cantidad de personas. Entonces, mayor cantidad de personas, mayor cantidad viendo y reportando eventos.
Luego, hagamos una buena noticia dentro de estos reportes de mortalidad y varamiento de nutrias marinas, es que de las nutrias vivas, el 55% pudieron ser reintroducidas. Y esto probablemente gracias a las acciones, por ejemplo, de algunas organizaciones como Fundación Lontra y Javier Trivelli en Chile, que son de los pocos que tienen específicamente, no los pocos, los únicos que tienen específicamente un programa de rehabilitación y reintroducción de nutrias marinas y que obviamente han ido evolucionando en el tiempo, mejorando mucho más y si es que los quieren buscar en redes sociales, ahí los pueden encontrar como Fundación Lontra. Y ahora empezamos con las malas noticias. Que si bien el 55% de las vivas pudo ser devuelta a su ecosistema, a su hábitat natural, el 45% murieron durante la rehabilitación, durante el proceso de rehabilitación, ya que muchos de estos eventos, como íbamos a ver algunas de las causas, pues básicamente no tienen, son muy difíciles de sacar adelante. Y además también están las complicaciones logísticas, económicas, etcétera, ¿no? Ahora vamos con las muertes, ¿no? De las muertas, pues el reporte se reporta muchas de las causas. La mayoría de ellas, el 18%, se reporta como ahogadas, el 15% como atacadas por perros, el 4% como atropelladas y y 1% intoxicadas por hidrocarburos. Y vemos una tendencia a aumentar estos reportes en los años, ¿no? Desde el año 2009. Y recordemos otra vez que son reportes. Entonces, cuanto más esfuerzo haya, por ejemplo, de facilidades para reportarlo al Cernapesca, obviamente es más probable que vayamos encontrando más, ¿no? Vemos que, por ejemplo, lo que es entre 2020 y 2021, probablemente por las restricciones, disminuye un poco. Y otra cosa que en 2023 aumenta especialmente los muertos, porque fue el momento en que hubo la episodio de influenza aviar. Entonces, había muchos más ojos en las costas para poder reportar. Y algunos de esos animales que se encontraron muertos por alguna de estas causas, también salió positivo al virus de influenza aviar altamente patogénica AH5N1, que obviamente no sabemos si causó verdaderamente la muerte del animal, pero pudo haber estado involucrado, ¿no? O sea, un animal con influenza aviar, una nutria, puede haber estado un poco desorientada, puede haber estado un poco convaleciente y fácilmente atacada por un perro o ahogada, ¿no? Entonces, puede haber influenciado en la muerte, sí, no necesariamente ser la causa de muerte principal. Entonces, dentro de estas mortalidades vamos a explorar, o eventos en los cuales con las personas vamos a explorar algunos. Por ejemplo, uno de ellos es la interacción que tienen con las pesquerías y la acuicultura. En Correa Pizarro en 2023, ellos describen mortalidades, incluyendo, por ejemplo, también los enredos, ¿no? Con los equipos de pesca, en este caso es una cría, enredada en un equipo de pesca en la Bahía de Quintero, en Valparaíso, en Chile, en 2019. Y Medina Boguel y colaboradores, incluyéndome los otros coautores que son Nicole y yo, eh, pudimos hacer un trabajo de interacciones de nutrias, en general, las dos especies de nutrias, con la salmonicultura en el sur de Chile. Entonces, a través de encuestas a personas que trabajan o están asociadas a los centros de salmonicultura, pudimos reportar interacciones, las cuales eran descritas básicamente con la presencia de nutrias dentro de una instalación de salmonicultura donde se produce salmones. Paréntesis, el sur de Chile es uno de los lugares donde más se producen salmones. Hay crianza de salmones, es un impacto ambiental bastante grande, es una industria que económicamente es muy fuerte, genera un montón de trabajo, pero a la vez tiene mucha interacción o tiene interacciones con la fauna y genera impactos ambientales, ¿no? Entonces, lo hicimos para evaluar otro de los impactos que puede tener salmonicultura con especies en peligro, que en este caso eran las nutrias nativas de Chile, ¿no? Entonces, acá la interacción que pudimos ver es que la presencia de las nutrias dentro de las instalaciones, más de eso no pudimos explorar. También vemos que hay un aumento de estas interacciones a lo largo de los años. Y otra cosa también que pudimos evaluar acá, o mejor dicho, descubrir o redescubrir, mejor validar, era que las personas tienen dificultad para diferenciar entre las dos especies de nutrias, así que no les es fácil identificar qué especie es cuál. Y además también lo confunden con otra especie que está presente en la zona de la cual vamos a hablar brevemente, que es el bisón americano. Es otro mustélido carnívoro, eh, mucho más pequeño que la nutria marina. La nutria marina está con aproximadamente no más de 5 kilos. El bisón americano pesa 1 kilo, 1,5 kilos como máximo, pero es una de las especies invasoras más
mortíferas, letales o dañinas, ¿no? Para el ecosistema, para la economía de muchas personas también. Y en el sur de Chile está cohabita con la nutria. Estos son videos de cámaras trampa, donde es una madriguera de nutrias marinas en el sur de Chile. Y tanto la nutria marina, que es la que vemos acá en las imágenes, como el que estuvo anteriormente, que era el bisón, usan las mismas madrigueras y hasta las mismas letrinas, aparentemente, ¿no? Y por ejemplo, esa es una foto de lo que, para que vean lo mortífero o letal que puede ser un bisón americano. Es un animalito chiquito, acá consumiendo un juvenil de alguna ave marina que, si no me equivoco, debe ser un piquero. El bisón americano no es la única especie exótica que tiene problemas con la nutria marina, ¿no? Y este es probablemente el más común para la mayoría de especies de fauna, ¿no? Que son los perros. Los perros asociados obviamente a la presencia de las personas. Nosotros los llevamos a los perros a los distintos ecosistemas y además de llevarlos, a veces no tenemos responsabilidad o hay una mala tenencia de estos animales y se les deja sueltos para que hagan lo que quieran básicamente, ¿no? Entonces, Kursach y colaboradores en 2012, ellos hacen una recopilación, por ejemplo, de todos los eventos en donde hay nutrias marinas y actividad humana y describen distintas amenazas, ¿no? Y en todos los eventos de ese momento, descritos hasta el 2012, no en todos, en la gran mayoría, se describen atacados por perros, persecución por perros. En uno de esos eventos, por ejemplo, José Pizarro, en 2008, él pone una de las fotos de una nutria aparentemente atacada por un perro. Y luego Correa y Pizarro, ya en el 2023, que era lo que venimos viendo posteriormente, también reportan los ataques por perros. Entonces, esto es algo que requiere un manejo sobre los dueños de los perros, básicamente, porque los perros no tienen la culpa y hay ya, pero bueno, no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar ligeramente sobre las leyes de tenencia responsable, de esterilizaciones, de manejo de poblaciones. En este momento, por ejemplo, en Chile hay un debate sobre una ley de la ley Cholito Cholito, sí, creo que esa de ahí, se me confundieron las palabras en la cabeza, pero que esta ley está impulsada por grupos animalistas, algunos muy extremistas, que no quiere que haya un control sobre los perros, ¿no? Porque no ven más allá del impacto que los perros pueden causar sobre la fauna silvestre y sobre los ecosistemas, ¿no? La mayoría o la gran parte de la comunidad científica y todos los estudios sí requieren de que tengamos un manejo sobre poblaciones domésticas de animales y obviamente fomentar la tenencia responsable, las esterilizaciones y el control de poblaciones, ¿no? Ahora dejamos de lado a los perros, bueno, no del todo, y vamos a otra de las consecuencias que puede tener los animales exóticos, ¿no? Invasores, el perro o el bisón, el ganado, en este caso los gatos domésticos. Los gatos domésticos son conocidos por diseminar por el mundo el protozoario llamado Toxoplasma gondii, que puede ocasionar abortos, ceguera, muertes por problemas neurológicos, etcétera. Y en ese sentido, en otras especies de nutria, especialmente las del Pacífico Norte, la Enidra lutris, la nutria de California, sí se ha detectado una alta exposición y mortalidades asociadas a este protozoario. Entonces, este fue mi trabajo de tesis doctoral, o parte de él, ¿no? Entonces, decidimos explorar cómo era esto con nuestra nutria marina, ¿no? Ya que es un animal que también vive en ecosistemas marinos, obviamente distinto a lo de las costas de California. Entonces, ahí se mostraron 8 lugares y se mostraron 30 nutrias en esos 8 lugares y se determinó que había una prevalencia, una cero prevalencia, o sea, anticuerpos, solamente en 3 de estas 30, ¿no? Una fue en la zona norte, en Las Tacas, en la zona de Coquimbo, en la región de Coquimbo, y dos fueron en la zona sur, ¿no? Uno en Calfuco, en la región de los ríos, y otro en la Reserva Privada Mari Mari, en la región de los lagos. Uno era una hembra adulta, el otro un macho juvenil, la otra era una hembra adulta. Eh, Esto es un número bastante bajo para poder tener mucho más allá de hipótesis mucho más amplias. Se podría decir que gracias a que la costa norte es más árida, puede que los proteja un poquito a las nutrias marinas de la escorrentía de contaminantes y patógenos de las ciudades, por ejemplo, que la zona sur, pero sin embargo es necesario tener una mayor número muestreal, y lo cual también nos presenta otro problema, que es sobre las capturas y el esfuerzo de captura. En este trabajo, como máximo en un mes, logramos capturar 4 individuos. Y eso implica logísticamente plata, tiempo, personas. Entonces, no es fácil llegar a un tamaño de muestra
real para poder hacer inferencias sobre la población. No es barato y no es fácil, por lo que se sugiere utilizar otro tipo de técnicas, por ejemplo, no invasivas, con lo cual nos pueda permitir tener una mejor visión, ¿no? Y en este caso también hicimos, y lo publicamos en este año, en enero de este año, un trabajo donde también hicimos un descarte de leptospiras patogénicas. La leptospira es una bacteria que causa problemas renales, hepáticos, etcétera, y que la pueden transmitir distintos animales domésticos y silvestres. Y en este caso, para los individuos de la zona sur, los 10 individuos de la zona sur fueron negativos a Toxoplasma gondii pero solamente estas 5 serobares o tipos de leptospira de las como ciento y tantas que existen en el mundo, ¿no? Para esto hicimos también todo lo que es la captura y contención química, basados en el trabajo de Claudio Satt de 2006, y que repetimos una vez más el procedimiento anestésico y de captura. eh, y esto también es algo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con esta especie, que es un riesgo, ¿no? La captura del procedimiento químico, felizmente no tuvimos ningún deceso durante los procesos ni complicaciones graves. Y también hay que considerar que tienen todos los protocolos éticos para realizarse, y que solamente han habido estos dos eventos que fue cuando pusieron sus transmisores en la década pasada, y ahora que volvemos a hacer las capturas de las nutrias marinas, y todo esto sucedió en Chile. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que algún otro grupo, algunos otros, hayan intentado capturar las nutrias para evaluaciones de salud o alguna evaluación con objetivos científicos, ¿no? En pro de la conservación de la especie. Y hablando de la conservación de la especie, pues la nutria marina en Chile es una especie bandera para educación ambiental y para ecoturismo. Este es el chungungo de Cernapesca. Lo utilizan mucho en las redes sociales. Es eh, para hacer comunicaciones gubernamentales. En este caso, por ejemplo, habla sobre una salud, sobre todo lo que son desechos de antibióticos, etcétera. También estuvo dando bastante información durante la pandemia, durante la influenza aviar, etcétera. Entonces, por ser una especie carismática, es una especie que puede llamar la atención y puede también ayudar a proteger otros ecosistemas, ¿no? Porque es como peludito, de ojos bonitos, puedes hacer caricaturas como para que pueda llamar más la atención y tocar distintos temas, ¿no? Y muchas personas en Chile, en la costa chilena, pues reconocen a la especie y también están bastante familiarizadas con ella, ¿no? Eh, Además, ya a nivel gubernamental está categorizada como en peligro por el Ministerio del Medio Ambiente, pero no todo es color de buen color. Hay una ausencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de especies, que esos los planes recogen, ¿no? Que es algo que se busca fomentar para especies especialmente en peligro y que están tan extendidas por el país y que tienen tantas amenazas como hemos visto, ¿no? Otra cosa es, bueno, hablando de la conservación, es todo lo que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado chileno. Y acá también en este capítulo 8, esta fue la figura 3 4 del capítulo 8 si no me equivoco, que a través de esos puntos donde se había registrado las nutrias marinas en artículos científicos, identificamos también cuáles habían sido identificadas dentro de algún área silvestre protegida por el Estado. Y pudimos determinar que son 8 las áreas donde, por lo menos en artículos científicos, se ha detectado la nutria marina, ¿no? Algunas están en la zona norte, otras están en la zona centro y otras en la zona sur. Tienen diferentes categorías: hay parques nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, hay espacios costeros marinos de pueblos originarios, por ejemplo. Entonces hay bastante por hacer, porque además no en todos estos lugares está la nutria marina o chongungo como un objeto de conservación. Y esto es algo que también se repite en Perú, ¿no? En Perú hay de costeros, hay tres grandes reservas, ¿no? La Reserva Nacional de Paracas, la Nacional de San Fernando, la Reserva Nacional Sistema de Islotes y Puntas Guaneras, que es la más extendida y de las tres es la que no tiene como objeto de conservación a la nutria marina, ¿no? Entonces,
que es una especie en peligro que habita su área, ¿no? Entonces, acá hay varias cosas que hacer sobre gestión para promover la conservación, porque ¿qué permite que la tengamos como objeto de conservación? Que podemos dirigir fondos, personal, etcétera, para la conservación de esta especie. Y con esto, ya para ir terminando, pues, ¿qué nos espera a futuro, no? O sea, ¿qué estudios en Chile se deberían hacer? Uno de ellos, como ya vimos, es la presencia del chungungo, de la nutria marina, en la isla Chiloé y al sur de esta, ¿no? Entre la isla Chiloé y el estrecho de Magallanes. Y para esto se puede utilizar, por ejemplo, ya que es costoso ir y hemos visto, por ejemplo, los pros y los contras de utilizar ciertas metodologías, la ciencia ciudadana, ¿no? Es una zona que tiene presencia de acuicultores, tiene presencia turística también, aunque en baja escala, tiene mucho transporte de ferries, entonces la ciencia ciudadana podría ayudar a generar información y poder comprobarla, ¿no? Para poder responder preguntas sobre la distribución de la especie en esa zona. Lo otro que se espera y prevé y también fomentamos es que se utilicen nuevas metodologías complementarias a las tradicionales que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las capturas pueden ser costosas, riesgosas también, entonces, si queremos una muestra del animal, existen trampas de pelo que aún no se han utilizado para la especie, pero podrían ser una opción. Tenemos todas las opciones de pruebas moleculares, incluyendo el ADN ambiental para responder distintos tipos de preguntas. Bueno, no lo puse acá, pero mi tesis doctoral utilicé también los isótopos estables, lo cual creo que Camila, una estudiante de pregrado, está por acá también, que ya está evaluando los isótopos estables en las nutrias marinas. Las cámaras trampa, ahí puede mostrar unas imágenes, pero solamente les decimos como prueba, no las hemos utilizado para responder preguntas exactas de la nutria marina. Sé que hay grupos en la zona de la región del Biobío que están utilizando cámaras trampa para evaluar distintas preguntas de investigación de la nutria marina. Entonces, tenemos nuevas tecnologías que podemos utilizar para responder distintas preguntas. También, por ejemplo, en todo lo que es transmisores, también hay nuevas tecnologías que se pueden utilizar. Eso obviamente implica mayor riesgo también en la captura. Mm, Preguntas sobre la población. Pues acá también tenemos grandes dudas y hemos visto que las abundancias o densidades tienen que ser estudiadas de manera local. Hay muchos factores, especialmente en la morfología del lugar, de la playa, de la zona costera, que pueden afectar esto y que no podemos extrapolar la abundancia o la densidad de un lugar a toda la costa, ¿no? Esto varía mucho dependiendo de la morfología del lugar. Otra cosa es la proporción de sexos de la especie, porque ah, no podemos determinar, si lo vemos a simple vista o a través de las heces o de las huellas, quién es hembra y quién es macho. O sea, es muy difícil estudiar una proporción de sexos en las poblaciones. Podríamos ayudarnos ahí con técnicas moleculares, por ejemplo, que hasta ahorita nadie la ha hecho, es algo que todavía está ahí, y toda la parte reproductiva, ¿no? Que es parte del comportamiento. Toda la parte de reproducción está en el limbo aún. Hay muchas cosas que intuimos o extrapolamos de otras especies similares, de otros mustélidos, de otras nutrias, pero, por ejemplo, épocas reproductivas, básicamente se ha reportado a lo largo de la distribución distintos momentos en los cuales hay crías y hay cópula, así que todavía está por descubrir y por explorar, ¿no? Y otra cosa sobre el comportamiento es la actividad nocturna y la terrestre, porque ya vimos que la mayoría de trabajos se hacen de día, cuando podemos hacer observación directa, pero ¿qué pasa de noche? La mayoría de estos trabajos se hacen con observación en el agua, pero ¿qué pasa con esto en la tierra? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Etcétera, ¿no? Y todo el tema de salud. Es una especie que habita ecosistemas humanos, puertos, ciudades, etcétera. Es más, está en ciudades gigantes, como es Lima, por ejemplo. Lima es una ciudad de las ciudades más grandes de Latinoamérica, con muy poco rigor sobre los desechos que puede ocasionar una ciudad, y que la nutria marina habita ahí, ¿no? En distintos lugares. En Chile también lo tenemos en la zona central, Valparaíso, Viña del Mar, tiene la nutria marina habitando ahí, ¿no? Entonces, todas estas ciudades generan contaminantes, ya sea contaminantes inorgánicos, orgánicos, patógenos, etcétera, que deben ser evaluados para ver si realmente están ocasionando o letalidad, o están habiendo efectos no letales, por ejemplo, sobre la reproducción. Hay muchos de estos que son estresores
hormonales y que alteran, por ejemplo, la reproducción o el sistema inmunológico. Y otra cosa relacionada también a la salud, también a la salud de los ecosistemas, son todo lo que son especies invasoras. Hemos visto un ejemplo con los bisones, que pueden estar interactuando ahí, con los perros también, con los gatos, entonces es otra cosa a explorar a futuro. Y eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Gracias, Carlos. Justo queremos iniciar esta ronda de preguntas. Primero les recordamos a los asistentes que pueden levantar la mano aquí en Zoom si es que quieren hacer llegar la pregunta directamente o también la pueden escribir por el chat o también por nuestra transmisión en Facebook. También pueden hacer llegar por el chat las preguntas que tengan. Raúl tiene una pregunta. Raúl, te escuchamos. Creo que no lo escuchamos. Tu audio, Raúl. Hola, Ahora ya. sí. Sí, en primer lugar quería agradecer a Carlos por el tiempo que se dio para involucrarse en el esfuerzo editorial de Marine Hotel Conservation. Su exposición y también su participación en el libro muestra de que él es tal vez una de las personas que más conoce de la especie actualmente en el Perú. Muchas gracias por eso. Una estupenda presentación que creo que ha faltado tiempo para las muchas cosas que podríamos, que podrías mostrar por tu experiencia en el trabajo. Aquí tengo dos consultas. Una cosa que destaca, creo, es que tu conocimiento como veterinario ha otorgado, el tuyo y también el de Gonzalo Medina, otorga sin lugar a dudas un importante rol que tienen los veterinarios en la conservación. Ahí me gustaría que nos comentes, eh, según, según su visión profesional, qué se requiere hacer para mejorar el estado de conocimiento y también el estado de conservación. En ese sentido, también quisiera consultarte acerca de la relación que ha habido entre la gripe aviar y las especies de mamíferos, en este caso de nutria. Mostraste ahí, por ejemplo, una fotografía en donde, al final en donde se ve a una nutria capturando, cazando a un piquero, si no me equivoco. Quisiera que nos comentes cuál podría haber sido, cuál sería la causa de contagio de las nutrias de este brote de gripe aviar, ¿no? Gracias. Gracias, Raúl. Igual agradecerte a ti también y a Liliana porque el libro salió bastante, bastante bueno y bueno, ahí está también para que consulten muchas de las cosas que no me dio tiempo también de hablar, ¿no? Entonces, respecto a la primera pregunta de los veterinarios en la conservación, ¿no? O sea, eh, generalmente en la mayoría de pregrados no está tan orientado a este tema, generalmente está más orientados a salud o del individuo, por ejemplo, de perros, gatos, a la producción o ya poco a poco hacia la salud pública, ¿no? Ya la visión del enfoque en una salud está siendo cada vez más popular, especialmente en algunas universidades que están agarrando mucho este enfoque, que nos permite interactuar con otras profesiones y ver la salud como algo más global, ¿no? O sea, el enfoque de una salud ya no solamente está viendo los patógenos como tal, también involucra, por ejemplo, la salud alimentaria, involucra la salud mental, que es bastante importante, la salud vegetal también. Entonces, este concepto de interactuar con otras profesiones y poder llegar a todos a una salud equilibrada entre todos es algo con lo cual creo que a los veterinarios nos es más fácil ver y que en este caso, por ejemplo, con las nutrias, lo vemos a distintos puntos, ¿no? Desde los que trabajaron o trabajan en rehabilitación, por ejemplo, con la Fundación Lontra, donde ven la salud del individuo. Es decir, un individuo que se encuentra en peligro, atacado por un perro, por ejemplo, hay que sacarlo adelante, hay que hacer los exámenes, los medicamentos, el proceso, etcétera, ¿no? Lo vemos también a nivel ya de la población, de la salud pública. Por ejemplo, los veterinarios que han estado involucrados justo en el brote de influenza aviar, reportando, haciendo análisis, haciendo necropsias, tomando muestras, etcétera. Estamos también los veterinarios que trabajamos ya a nivel ecosistémico, ¿no? A nivel de salud del ecosistema. Así, tomando estos datos muchas veces que tomaron ellos
haciendo modelos, están los veterinarios también a nivel de gestión, ¿no? O sea, los que ya toman mucha de esta información y pueden estar dentro de la toma de decisiones y por su background en salud pueden ayudar a poder gestionar muchas de de estas cosas, ¿no? Entonces, sí es importante que veamos dentro de la conservación a otras profesiones. Por ejemplo, algo que siempre digo, no solamente vamos a las ciencias biológicas como tal o las ciencias puras, sino también vamos a las ciencias sociales, o sea, a los sociólogos, a los antropólogos, porque la conservación básicamente está más orientada hacia trabajar con personas, a trabajar sobre sus actitudes, sobre su toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que apoyarnos con otras profesiones. Entonces, ahora vamos a la parte de influenza aviar, ¿no? Bueno, en este caso, eh, los datos que se tuvieron de nutrias marinas para Chile, porque en Perú no detectamos ninguna positiva a influenza aviar. También es más difícil encontrar animales muertos, no tenemos una buena red de varamientos como en Chile, que la tienen un poquito más guiada, con el Cernapesca, por ejemplo. Hay una mejor base de datos también al, al respecto. Pero muchos de los animales, como mencioné, eran muertos por otras causas, por ejemplo, encontrada ahogada, pero era positiva a influenza aviar. Entonces, esto no quiere decir que no necesariamente murió de influenza aviar, pero pudo haber estado convaleciente o sentirse muy mal y justo eso ocasionó que o sea ahogada o que se ahogue o que le ataque un perro o que quede enredada, ¿no? Entonces, la influenza aviar puede estar involucrada en ese sentido por el momento de los datos que tenemos en la mortalidad de nutrias marinas. ¿Cómo se contagia una nutria marina? Y bueno, y eso lo trabajamos varias de las hipótesis en el trabajo también que publiqué con otro grupo de investigación con el cual trabajo en Perú, en el Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la doctora Mariana L. Leguía, que lo publicamos en Nature Communications el año pasado. Toda la parte genética, la identificación también del brote de Perú, que coincide con el brote de Chile, y donde hipotetizamos algunas de las fuentes de contaminación hacia mamíferos. Una de ellas es obviamente el consumo de animales vivos infectados, que por ejemplo en esa imagen pudimos ver atacando un ave. Lo otro es la carroña, ¿no? Aunque la nutria marina no es un animal que tiende a ser carroñero, por lo menos yo no tengo ningún dato de algún evento de ese tipo, a veces ni siquiera con el pescado lo hace a veces, por lo que he visto, algunas veces con su interacción con pescadores, con los pescados hasta les hacen asco a algunos, son medias quisquillosas. eh, Así que diría que más está, una de las opciones es esa, la captura de aves y el consumo de aves directamente. La otra es a nivel ambiental, ¿no? Por ejemplo, el dato de la persona infectada en Chile, la persona que se infectó, la hipótesis lleva a pensar que esta persona se infectó de manera ambiental, es decir, ya sea por el aire en un lugar donde había muchas carcasas de animales frescos, muertos e infectados, y lo mismo puede haber sucedido con la nutria marina. Tenemos lugares como, por ejemplo, en Perú, Punta San Juan, que tiene una gran abundancia de lobos marinos, de aves marinas. Ahí también hubo bastante mortalidad, y uno cuando vaya puede verse a la nutria ir entre los lobos, ir entre los pingüinos. Entonces, el que haya estado en contacto directo con un animal muerto también es bastante probable, sin haberlo consumido, ¿no? Hay otras hipótesis también con respecto al guano, por ejemplo, animales que viven en guanos o en zonas guaneras, también es otra probabilidad de que a través de las heces de las aves y en las zonas guaneras también se puede haber infectado. Entonces, tenemos eso, ¿no? El consumo directo, la exposición a cadáveres o al ambiente contaminado y la exposición al guano directo de las aves. Carlos, hay un par de preguntas también en el chat. La Ujú, primera va acerca de, aparte del bisón, ¿qué otras especies invasoras pueden afectar a, a la nutria? Y la siguiente, ujú. de Camila Díaz, es, bueno, ahora en Chile estamos pasando por varios sistemas frontales y posiblemente tendremos algunos chungungos varados dentro de las muestras importantes que se deberían tomar. ¿Qué recomendarías? Pensando en individuos vivos o recién fallecidos. Ya. Lo primero, aparte del bisón, otras especies invasoras. eh, bueno, hay especies invasoras animales y vegetales, ¿no? Empecemos con algunas animales. Además del bisón, tenemos todo lo que es doméstico, ¿no? O sea, y especialmente en lo doméstico hay mucho de la contaminación patógena. Por ejemplo, mi tesis doctoral fue con Toxoplasma gondii,
que lo eliminan los gatos, una especie de doméstica, ¿no? Tenemos las leptospiras, que lo encontramos con negativo para esta pequeña población de chungumus, de nutrias marinas, pero quién sabe qué pasa en otros lados. Las leptospiras hay algunas que las ratas eliminan, hay otras que el ganado elimina, hay otras que los perros también eliminan, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es como que la captura, que lo expliqué como, o la persecución por parte de los perros, sino también estas otras amenazas que llevan las especies invasoras. Por ejemplo, también están las pulgas de perros, las pulgas de gatos, que también pueden llevar, que también lo hemos estado explorando un poquito por ahí con las nutrias marinas, aún no hemos evaluado más allá de algunas especies de ectoparásitos, ¿no? Y que las enfermedades que pueden transmitir estos ectoparásitos, que hay bacterias, hay hasta gusanos del corazón que también pueden ser transmitidos, eh, etcétera. Aún todo lo que es, por eso lo coloqué en futuras investigaciones, todo lo que es especies invasoras, hay que evaluarlo, ver cuáles son los efectos que realmente tiene sobre la especie, además de todo lo que es transmisión de enfermedades, que es como más ni fuerte, sino también hay bastantes cosas sobre competencia, por ejemplo, también, por ejemplo, todo lo que son vegetales, especies vegetales. Recuerdo que alguna vez, para ingresar al doctorado, hice un proyecto que tenía que ver, por ejemplo, con caulerpas, ¿no? Con algas, con pastos invasores, y ver qué efectos tenían estos sobre la ecología trófica de las nutrias marinas. Si había una disminución de la biodiversidad y estas se adaptaban o no. Entonces, podemos verlo todo con respecto a especies invasoras de una manera de distintos puntos, ¿no? Transmisión de enfermedades, competencias, cómo altera la especie invasora el hábitat y el ecosistema, y cómo todo esto afecta en la reproducción, en la ecología trófica, en la salud, etcétera, a la nutria marina. Hay mucho por investigar todavía con respecto a especies invasoras. Y la de Camila era sobre las muestras, ¿no? Bueno, siempre las muestras van a depender de la pregunta de investigación o que estemos vigilando o explorando, ¿no? Pero de manera general, si nadie tiene si no hay una pregunta como tal y no hay muchas eh, posibilidades logísticas, de colecta. Una muestra siempre que sugiero, por ejemplo, es a una muestra de tejido, cualquier tejido en alcohol de 70, por ejemplo, ¿no? Esto te puede durar a temperatura ambiente y puede eventualmente ser utilizado para alguna prueba molecular, eh, pelos, vibrisas, etcétera. Y una cosa muy importante que tener en cuenta cuando tomes muestras es que necesitas, obviamente, un permiso de colecta. Son especies en peligro, son especies reguladas y no cualquier persona puede colectar una muestra de estos para tenerlo en la sala de su casa, ¿no? Sino tiene que haber una función, un permiso de colecta para esto, y obviamente si lo estamos pensando en hacer en investigación científica, hay que tener también un permiso de un comité de ética que nos avale cómo hemos tomado esa muestra, ¿no? O sea, porque yo puedo llegar y decir, yo tengo estos tejidos de chungungos o de nutrias, y cuando lo presento en la revista va a decir, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Quién te avala que no mataste esas nutrias para conseguir los tejidos y realmente lo obtuviste de animales muertos, como dices, ¿no? Entonces, si todo esto va a tener una funcionalidad de investigación científica para poder tener información, debe seguir todo el criterio ético de una investigación científica, ¿no? Los permisos de colecta, los permisos de ética, etcétera, ¿no? Hay una pregunta también en sala. Por favor, si puede identificarse y hacer la pregunta que tiene. El micrófono está apagado, si es que lo puede activar, por favor. No sé, ¿se refieren a mí? No sé, Sí, Sí, perdón. Sí, Carlos, buenas tardes, Carlos. Eh, buenas tardes, Carlos. Te hablas con Ricardo Correa. Oye, espero que se vea, porque estamos con una situación climática complicada en la zona central de Chile. Oye, mira, yo estoy muy feliz de escucharte. La visión tuya, por cierto, que es de una mirada científica. A mí me ha tocado mirar a la nutria desde la orilla del mar, digamos, ¿ah? creo que se cortó. sí, creo que es la señal. Si no, lo podría escribir quizá
Ricardo, no te escuchamos. Si puedes, por favor, lo escribes. Creo que la señal no está ayudando. Sí, tuvo problemas, parece, con la señal. Si tiene un problema con la señal, yo sí tengo preguntas. Eh, a ver, Carlos, te hago un par de preguntas. Uy, ya regresó, creo, pero está mudo. Ah, a ver. Escucha. Ricardo, no se te escucha. Ricardo, no te escuchamos. Ahora sí creo. Está muteado. Sí, no te escuchamos, Ricardo. Es que ahí se abrió. Ahora sí. Ya, sí. No, lo que estaba refiriendo sobre ese tema del sexo y presa, que para nosotros no tiene mayor dificultad porque, como tú bien sabes, Carlos, las nutrias durante su comportamiento alimenticio van a ciertas rocas de seguridad o comedero, donde nosotros podemos verla en esa típica actitud de frotación térmica generalmente y acicalamiento, que nos indica estando de vientre, digamos, mostrando el vientre en esa figura de recuperación térmica que hacen las rocas. Nosotros con nuestros dispositivos de alcance podemos perfectamente establecer si son machos o hembras. Y también podemos con esa misma alcance poder desarrollar las presas. Eso te quería contar para que tú lo supieras, y además me gustaría hacer un alcance hoy día porque tengo en mi corazón muy cercano a José Pizarro, que lamentablemente lo perdimos, que tengo de él, quiero hacer una especie de reflexión en el tiempo y desearle a él lo mejor en su nueva vida, porque fue un amante de las nutrias en Perú como casi nadie. Entonces, eso quería hacer y referir también que, bueno, tú sabes que yo vengo del mundo de las ciencias sociales, yo soy abogado, y mi conocimiento de la nutria me llevó también por el camino de las leyes, digamos, del derecho, y tanto como para, digamos, dar cuenta, digamos, de situaciones que ponen en riesgo a la nutria, y desde el punto de vista legal nosotros tenemos herramientas. Siempre los científicos tienen, digamos, no tienen una visión muy clara de la conservación respecto de hacer conservación también mediante acción. ¿Ah? Porque las acciones son re importantes desde el punto de vista legal y de alguna manera nos han permitido las acciones que hemos comenzado de alguna manera a producir cambios. Voy a referir solo a una sola y con esto termino. Mira, las desaladoras y las empresas que para su proceso de enfriamiento de sus procesos requieren tomar agua del mar, y en la zona central de Chile tenemos, y también en Biobío, en el sur, tenemos empresas que producen la muerte de las nutrias en la captación de agua. Entonces eso está en una discusión actualmente para poder establecer cuáles son las rejas que realmente no permiten que un individuo adulto ingrese a esos ductos de succión de agua. Y, digamos, se ha avanzado en eso de tal manera que está en evolución, y creo que acciones legales son re importantes en la conservación. Eso quería decirle, nomás. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, he visto tu trabajo con respecto a la parte legal y de conservación, que me parece muy interesante, y que justo es lo que mencionaba sobre trabajar con todas las ciencias sociales, ¿no? De lado que nos ayudan a que nuestro conocimiento científico pueda llegar a acciones realmente de conservación, ¿no? Y con lo que dices respecto al sexo de los individuos, sí, cuando se ponen de pancita y si tienes buenas herramientas visuales, puedes lograr identificar. La cosa es que justo sucede ese evento, ¿no? De ponerse, de exponer el vientre para poder verlos, que muchas veces no suele suceder y a veces no tenemos tampoco las herramientas, ¿no? Es una de las cosas que hay que fomentar, ¿no? Para poder explorar todas estas, identificar mejor a los individuos, mejor dicho. Eh, y bueno, eso era lo que tenía que decir de ese tema. Gracias.
Liliana, te escuchamos. Sí, ahora sí. Ahora sí, Carlos. Oh, Ricardo, antes de preguntarle a Carlos, Ricardo, un gusto verte por aquí. Muchas gracias también por el capítulo que estuvo, que tuviste toda la voluntad del mundo en escribir. Muchas gracias. Y gracias también por recordarnos que José fue parte del proyecto en un inicio, ¿no? Y lamentablemente, pues, falleció hace poco tiempo. La pregunta que ahora sí, Carlos, la pregunta que quería hacerte es, como especialista, ¿cuál crees que es la amenaza más preocupante en Chile para las nutrias marinas? Mira, sin tener obviamente una data cuantitativa al respecto y solamente desde mi percepción, yo creo que en mi lista, digamos que en mi top, lo primero que se me viene a la mente están los perros. No solo para la nutria marina, sino para otras especies. Especialmente en Chile hay mucha tendencia de grupos animalistas extremos que creen que son animales, los perros pueden ser manejados, o sea, están ahí porque deben estar ahí, cuando en realidad son animales domésticos que hemos llevado, ¿no? Entonces, esa está en una de mi top 3 podemos decir así, ¿no? Lo otro están todas estas, lo que mencionaba Ricardo, ¿no? Las grandes industrias extractivas que producen o mortalidad directa, por ejemplo, con la succión de individuos en estos ductos, o a través de la contaminación que no hemos explorado, especialmente todo lo que son contaminantes no letales, o sea, los que producen efectos no letales, y que pueden producir efectos sobre la reproducción, que esa es una de las grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los metales pesados, etcétera? Pero todo eso está por explorar y como no tenemos una data cuantitativa en Chile así a gran escala, son trabajos así chiquititos de lugares en distintos tiempos, entonces difícil de tener, pero mi top por ahí está entre los perros y las actividades industriales extractivas y contaminantes. Gracias. Carlos, hay una pregunta más de Lady Amaro. Pregunta, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas que podríamos tomar del modelo en Chile y que se podrían aplicar en Perú para la conservación de esta especie? Bueno, una de las cosas que siempre eh, va más allá o sea, están más avanzados es en la sistematización de la información y en la apertura de esta información a los, que no se queda solamente en los tomadores de decisiones, sino que está abierta a otros científicos y cómo la academia está involucrada, ¿no? En este lado. Acá en Perú es como académico o como persona que está fuera del área gubernamental, es difícil encontrar espacios donde podamos aportar de nuestra experiencia, o aportar con la información que tenemos tomada, o traducirle lo que nosotros publicamos en un artículo científico en lenguaje científico a un lenguaje que un tomador de decisiones pueda entender, ¿no? Entonces, creo que en eso Chile lleva bastante ventaja y también en la parte de la difusión científica. Acá es raro encontrar en las noticias, que realmente entrevistan a un experto científico, ¿no? Acá entrevistan a un famoso y cosas así, entonces la información que llega a la gente es información muy alterada o muy fake news, y eso en Chile, o sea, si bien no es del todo el común, porque también obviamente entrevistan ahí a gente que dice mil cosas, pero hay mayor proporción de entrevistas a investigadores de universidades reconocidas. Y obviamente otra gran ventaja del modelo chileno está todo lo que se ha puesto en inversión en investigación para poder generar la información y línea base que acá en Perú, bueno, en Chile también se está reportando, si no me equivoco, acá en Perú ya venía reportada. Entonces, también eso también es otra gran desventaja que podríamos eh, se debería invertir más en investigación para generar el conocimiento y que se tengan claras las líneas eh, de investigación. O sea, por ejemplo, yo me he topado con estos del CERNAM, ¿no? Que plantean cosas con un monto y unos tiempos específicos para estudiar la nutria marina, y cuando hablo con otros investigadores de nutrias marinas, digo, ¿qué podemos hacer con ese monto en ese tiempo para responder lo que nos están proponiendo responder? O sea, no se puede.
no es aterrizable, ¿no? Entonces, por eso tener claras las líneas de investigación que realmente es útil para la problemática que estamos viendo y que realmente no lo podemos dejar para que sea investigado luego o que no es prioritario, ¿no? Hay una pregunta adicional en el chat. Preguntan si las nutrias pueden sufrir malformaciones físicas, ya sea genético o generado, y cuáles son los que más se han observado. Bueno, sí podrían, como cualquier otro organismo, especialmente si están expuestos a estresores, por ejemplo, que pueden causar cáncer, tumoraciones o malformaciones genéticas. Yo que haya visto de las nutrias que he visto en mi vida, no recuerdo ninguna. He visto animales viejos, eso sí, pero muchos de los cambios que he visto en estos animales viejos, como pérdidas dentales o les falta un pedazo de oreja, etcétera, puede haber sido porque han vivido bastante y obviamente es parte del crecimiento. No he logrado yo ver eh, ninguno. Hay los estudios de genética de poblaciones de Juan Balki y de Juliana Viana, donde hay sí cosas que no manejo muy bien, que son terminología genética, donde se pueden, creo que hay ciertas alteraciones que tienen que ver con la salud de las poblaciones que, bueno, ya los expertos podrían hablarnos más de eso, ¿no? Pero yo, o sea, que pueden sufrir malformaciones físicas, genéticas por estresores ambientales, sí. Que lo haya visto o que lo haya visto reportado, no, todavía no, porque en realidad tenemos, como ya dije, los trabajos son muy pocos y son para ciertos lugares, en cierto tiempo, ¿no? Muy chiquitos. No sé si tenemos alguna otra pregunta en sala. Si alguien tiene, puede levantar la mano o escribirla también en el chat. Liliana, no sé si tú tienes otra pregunta. Sí, en algún momento hablaste de las interacciones entre el huillín y la nutria marina, pero no las mencionaste. ¿Tienes algunos ejemplos? Justo a comienzos de este año, con Gonzalo Medina y, y, y- y otros colaboradores, hemos mandado un artículo sobre esto en la isla de Chiloé. Porque en Chiloé es donde empiezan, en el archipiélago de Chiloé, en esa zona, es donde empiezan a interactuar, digamos así, o coexistir las dos especies. La nutria marina, más relacionada hacia la zona del Pacífico de la isla, el Huillín en los ríos y más relacionada a la zona interna de la isla que da con el continente, ¿no? Entonces, de lo que se pudo evaluar con los datos que obtuvimos era que no, o sea, existen en la misma zona, pero aparentemente no hay interacción entre ellos. Probablemente como la nutria, el Huillín es mucho más grande, le genera eh, cierta competencia, ¿no? Al chungungo, y el chungungo como es más pequeño y se adapta mejor al oleaje, entonces le va mejor en la otra zona, ¿no? Entonces, eh, aparentemente no hay una competencia, por ejemplo, por espacio. Quién sabe si es que el espacio se ve reducido, pueden competir con recursos, pero los recursos yo creo que el huillín va a tener cierta ventaja en ciertas zonas porque es un animal mucho más grande, como 3 veces más grande, ¿no? Y es lo que suele suceder, por ejemplo, con el bisón, que el bisón y el huillín sí coexisten, ya hay estudios también de Gonzalo Medina sobre esa coexistencia, y lo que sucede es que muchas veces el huillín, eh, al ser más grande, tiene cierta ventaja. Y también sucede porque el bisón americano no es solamente invasor en Sudamérica, también es invasor en Europa. Entonces, ahí hay estudios con lutra, la nutria euroasiática, y sucede lo mismo. Es un animal mucho más grande que le da cierta ventaja sobre el bisón, ¿no? Eso no quiere decir que el bisón no traiga otras consecuencias puede transmitir enfermedades, puede, a nivel de cantidad, puede también debilitar ciertos ecosistemas o ir hacia ciertas presas que tienen un efecto indirecto sobre la salud de los huillines, ¿no? Etcétera. Entonces, hay mucho por explorar con respecto también a cómo es la interacción de estas dos nutrias en el sur de Chile. Gracias, Carlos. Carlos, hay una última pregunta de María José Moreno. Acá en Chile tenemos lamentablemente el récord en extracción de macroalgas pardas en las costas chilenas.
¿Bajo qué modelo científico legal piensas tú que podamos sostener la protección y conservación de la especie con la pérdida de su hábitat? Eso siempre o sea, asociamos a la nutria marina con los bosques macroalgas, porque como que yo creo que es porque la asociamos también a la Nidra lutris, ¿no? La nutria del Pacífico, con los documentales están en su bosque de Ales, etcétera. Pero la verdad es que, aparentemente, porque tampoco tenemos muchos estudios de eso, no es que la nutria marina, el chungungo, sea dependiente de los bosques de macroalgas, o sea, los habita como cualquier otra especie. Pero si no existe el bosque macroalgas, como ya vimos, el animal se va a adaptar a otro, a un puerto, a un rompeolas, etcétera. Pero que se adapte también significa que sus riesgos, sus amenazas aumentan. El bosque macroalgas obviamente le da mayor protección, probablemente, de todos los estresores y amenazas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que siempre, una de las cosas que también he querido hacer es ver cómo funcionan porque en Perú también se extraen macroalgas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interacción que tienen estas personas con la nutria marina? Porque es una especie que también utiliza el mismo ecosistema para alimentarse y sin embargo también se extrae, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, falta información. O sea, necesitamos evaluar desde la parte ecológica, ver, por ejemplo, cómo cambia tróficamente en un bosque macroalgas, o cómo cambia en el tiempo cuando se extrajo las algas, ver diferencias de su alimentación en un bosque macroalgas con otro lado. Podemos explorar también la parte de la interacción con las personas, ¿no? O sea, ¿qué piensan los extractores de macroalgas del chungungo de la ultramarina? ¿Tienen una buena percepción? ¿Tienen una mala percepción? Etcétera, ¿no? Piensan que quizá les malogra las macroalgas. Ver todos, o sea, falta esta información con respecto a estos bosques de macroalgas y la nutria marina y obviamente los usuarios de los bosques de macroalgas, ¿no? Entonces, para responder eso, realmente necesitamos aún más información y por el momento realmente lo que sería hacer es invertir en generar esa información, y ver también si es que hay, o sea, si es, cuando tengamos la información, obviamente ya ver, evaluar cuáles podrían ser las posibles soluciones. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, muchísimas gracias por una excelente exposición. Gracias también a Ricardo por acompañarnos. Hemos tenido dos autores de los libros hoy. Invitarlos a todos los que están aquí unidos con nosotros todavía a la siguiente charla, la charla de Joaquín Ugarte, que va a tratar sobre la nutria marina en continente, que es la siguiente semana a la misma hora. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.